gusto. Mi nombre es José Luis Lucio Martínez. Soy profesor del Departamento de Física de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus de Oro. Bueno, mire, yo llegué en 1992 y podría decir que hay dos formas en que puedo explicar. La primera es que recibí una invitación de parte de Octavio porque él hizo negociaciones con la Universidad de Guanajuato para retomar el proyecto del Instituto de Física, porque el proyecto del Instituto de Física paró por el fallecimiento del doctor Glicerio Avilés. Y entonces el doctor Octavio, como su especialidad es la gravitación, consideró necesario invitar a alguien del área de física de partículas. Y ese fui yo. Pero en realidad yo desde antes, yo ya había venido al Instituto de Física. Aquí el único profesor que quedaba en ese entonces, en 1992, era el doctor Gerardo Moreno. Y Gerardo Moreno es paisano, pero además yo lo conocía de Sinvestad, teníamos una muy buena amistad y entonces yo lo visitaba aquí en Guanajuato. Y él me había comentado la posibilidad de incorporarme aquí en Guanajuato, ¿no? En los comienzos, pues como te mencionaba, estaba Gerardo Moreno, estaban algunos de los que actualmente son profesores, ya estaban contratados, pero eran estudiantes de doctorado. Entonces la política que siguió Octavio fue decir, se acaba el contrato, si se gradúan y obtienen su doctorado, pues ya se les contrata. Entonces estaba Modesto, estaba Julián, y había otras personas que creo que actualmente ya no están. Pero cuando yo me vine de México, una cosa que era muy interesante es que nos permitieron no venir solos, sino con colegas, formar un grupo. Sí. Entonces al inicio, junto conmigo se vino el doctor Mauro Napsuciale y el doctor Miguel Vargas. Entonces Miguel Vargas ya se había graduado y Mauro estaba por graduarse. Se vino cuando se graduó prácticamente. Entonces, digamos, ellos eran con los que más convivía. Pues dificultades puedo mencionar varias, ¿no? O sea, desde antes de salir de México, en 1992 no había internet. Entonces, la principal dificultad que nosotros veíamos era la biblioteca. Nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer de biblioteca? En aquellos años, la forma en que uno se enteraba era, bueno, con suscripciones a revistas, que era algo muy caro, pero aparte la comunicación era por medio de preprints. O sea, antes de publicarse, lo publicaban en forma de preprint y lo enviaban a diferentes instituciones. Entonces las instituciones recibíamos montones de estos sobres con publicaciones de los autores y era la forma en que uno se enteraba, ¿no? Entonces lo primero que teníamos que hacer era pues hacernos un nombre en el mundo para recibir los preprints, tener algunas suscripciones de revistas y digamos que ese era el punto más fundamental. ¿Cómo le hacemos para que la ida a Guanajuato no signifique un sacrificio y pues que ya te pierdes, ya no haces investigación, nadie se acuerda de ti y no logras nada, ¿no? Entonces teníamos que lograr consolidarnos como grupo, mantenernos en la investigación, mantenernos activos, que nos conocieran, seguir productivos y todo esto, ¿no? Y entonces, digamos, ese fue uno de los retos más importantes, ¿no? Otro, pues, es consolidar el grupo, ¿no? O sea, en ese sentido, crear un ambiente científico en el sentido de que hay trabajo, hay discusiones, hay todas estas cosas, ¿no? Entonces, al principio no era sencillo, ¿no? Pero poco a poco se va logrando y pues ese fue uno de los retos importantes, ¿no? Otro que posiblemente no sea tan claro es el de cuerpo extraño, el efecto de cuerpo extraño. O sea, cuando nosotros llegamos, la universidad tenía sus grupos. Y esos grupos pues estaban, digamos, consolidados, reconocidos, y entonces cuando llega gente externa, no necesariamente les gusta, ¿no? Entonces, sobre todo, si hay reconocimientos importantes, por ejemplo, para el doctor Octavio, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿y por qué así, no? Entonces, digamos, o sea, fuimos muy bien recibidos, las autoridades siempre nos trataron de lo mejor,
Y en la parte académica, con el resto de académicos, poco a poco se fue haciendo hasta lograr incorporarnos completamente, ¿no? La evolución ha sido fantástica, porque llegamos y pues esto era prácticamente nada, ¿no? O sea, era muy, muy reducido. Nos incorporamos, entonces vino un grupo con el doctor Octavio, conmigo vino ellos, y entonces, pues, lo primero que tuvimos que hacer fue el posgrado. Entonces, iniciamos con el posgrado antes que la licenciatura, entonces se abrió la maestría, se abrió el doctorado, teníamos que conseguir estudiantes, y entonces esa transformación el hecho de generar un posgrado, pues nos cambió la vida, ¿no? O sea, eso ya era muy importante tener estudiantes, era una motivación muy grande, y pues la evolución del posgrado fue tan buena que conseguimos reconocimientos importantes relativamente pronto. Entonces, a nivel nacional, pues el posgrado fue reconocido y realmente fue un éxito el modelo que utilizamos, ¿no? Y sobre todo esta idea de, de iniciar aquí, por ejemplo, no con la licenciatura, sino con un posgrado, eso fue una cosa muy interesante, ¿no? Porque se consolidó el posgrado, estaba muy bien el posgrado, y hasta después de que se consolidó el posgrado se abrió la licenciatura. Entonces la licenciatura también tuvo reconocimientos muy pronto, ¿no? Entonces los cambios han sido muy buenos, han sido excelentes, pero lo que diría es, forzosamente teníamos que un poco modificarnos, ¿no? O sea, por un lado había el problema de la excelencia académica, que siempre todos los profesores de aquí dicen, bueno, lo que queremos es investigación de excelencia, queremos los mejores estudiantes y todo, ¿no? Pero el grupo era muy pequeño. O sea, aunque se fueron incorporando nuevos profesores, aunque había estudiantes, pues una licenciatura en física es muy poquito. Entonces, si hacemos la razón entre número de profesores y número de estudiantes, pues como que no era muy costeable. Entonces, necesariamente teníamos que abrirnos a otras opciones, ¿no? Y pues lo más natural era abrirse a algunas ingenierías. Entonces, por eso se abrió ingeniería física y otras ingenierías, ¿no? Entonces, esa es una evolución que nos permitió conjugar, por un lado, la excelencia académica, pero por otro lado también ofrecer respuestas a demandas sociales, ¿no? Y entonces eso ha crecido, ha evolucionado, y creo que de manera positiva, ¿no? Porque las ingenierías que se crearon, los posgrados que se han creado en otras áreas que no necesariamente son física y que crearon esta división, pues son similares a la de física, ¿no? O sea, se han consolidado como grupos de excelencia también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es bastante bueno. Bueno, empiezo con lo personal. Yo a lo largo de la historia, bueno, como comentaba, empecé en la física de partículas, duré muchos años en la física de partículas, pero ahora estoy trabajando en cosas de mecánica cuántica. Entonces, la parte de mecánica cuántica yo creo que tiene un futuro muy prometedor, porque tiene dos aspectos que son muy importantes. Hay preguntas muy fundamentales, científicas, básicas, que no tienen respuesta todavía acerca de la cuántica. Y por otro lado hay desarrollos tecnológicos muy importantes asociados con la mecánica cuántica. Entonces se supone que va a haber una revolución, una segunda revolución cuántica, que implica la computación cuántica, la criptografía cuántica, los sensores cuánticos. Y todas esas son industrias que están en proceso de desarrollo, hay inversiones muy, muy grandes, y el futuro pues está ahí, ¿no? Yo pienso. Entonces, desde esa perspectiva, formar gente que tenga la preparación para entrar a ese tipo de campos me parece que es interesante, ¿no? Y que tienen un campo pues muy grande y muy abierto con opciones para trabajar tanto desde el punto de vista de ciencia básica como de posibles desarrollos, ¿no? Entonces, yo estoy muy entusiasta con eso. Ciertamente es el campo que me gusta, en que trabajo, y a lo mejor pues, de ahí deriva mi optimismo, ¿no? Pero creo que no, creo que en el mundo en general hay un optimismo en esta área. Y sobre la DCI, pues puedo decir que todo el mundo tiene proyectos muy importantes, muy interesantes. Realmente es el grupo de investigadores que se encuentra aquí son grupos de excelencia, y no tengo ninguna duda de que
cada vez va a ser mejor esta división.